Gloria a Dios. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora. Para ello comparto la lectura en Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, a partir del verso 8, dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Gloria a Dios. Hasta aquí la lectura inicial para que meditemos en la palabra de Dios. Y he colocado a este pensamiento, a esta reflexión, el título: esa pregunta que Dios le hizo al hombre: ¿dónde estás tú? Una de las cosas que uno nota que a los seres humanos en general nos disgusta es que usted deje las cosas en un lugar y se las muevan de su sitio, que usted no encuentre las cosas que usted habitualmente utiliza en el lugar donde las dejó. Alguien de pronto está en su oficina y deja los papeles organizados de una manera, los deja ubicados en el orden de prioridad para el día siguiente, que va a evacuar primero, pero de pronto, antes que llegue a cumplir su jornada laboral, quizás la señora que ayuda allí con el aseo, la limpieza, puede ocurrir que de buena intención ella coge, junta todos los papelitos y se los deja en una esquina, mezclados todos, diferente al orden que usted tenía. Y de pronto usted allá en su oficina dice: ay, me desorganizó todas las cosas, porque usted tenía ya las cosas en un orden, a su manera de ver las cosas, en las que usted se entiende, se desenvuelve. Puede pasar con la persona, la ama de casa allí, que le mueven las ollas que habitualmente usa de su lugar, con el que trabaja la huerta, que le mueven su herramienta del lugar donde habitualmente, de la bodega donde las tiene, el orden en que las tiene, y puede que alguien no las mueva, no de mala intención, con el objetivo quizás de asear, con el objetivo de limpiar, pero nos desubica esto, porque teníamos las cosas en un lugar específico. Quiero decirle, querido amigo y hermano, que en esta historia le pasó algo similar, pero le pasó a Dios. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y cuando lo coloca allí, suceden varias cosas maravillosas. La primera es que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y a qué se refiere ello de imagen y semejanza de Dios? Se refiere a que Dios, cuando lo creó, le compartió de sus atributos. Miremos algunos. Le compartió la capacidad de comunicarse, el lenguaje, le compartió inteligencia, le compartió que el hombre era un ser santo, era un ser sin enfermedades, era un ser humano libre, era un ser humano perfecto, creado por Dios. Allí Dios le compartió de su imagen y semejanza. Dice la Biblia en Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es lo primero. ¿Cómo dejó Dios la oficina? Creó al hombre y lo creó a su imagen. Pero además no los dejó allí al azar. Dice la Biblia que los dejó bendecidos. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese sojuzgarla significaba someter con violencia, es decir, habían ciertos animales que por la fuerza ellos tendrían que someterlos, utilizar su astucia, su inteligencia para cazar, para comer, para muchas cosas. Y dice: y señoread en los peces del mar. Le está hablando de un señorío, de ejercer mayordomía, porque todo esto Dios se los había dado. Y le dice: también en las aves de los cielos
cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Adán tendría que tomar algunos animales, amaestrarlos, domarlos para él poderlos utilizarlos para su beneficio, y eso estaba bien, porque Dios le había entregado todo. Dios, siendo el dueño, amo y creador, le había dado la mayordomía a Adán para que gobernara el mundo. Así que Dios lo creó y lo bendijo. Además de bendecirlo, también Dios lo enriqueció. Miremos cómo salió el ser humano, cómo empezó, bendecido por Dios, creado por Dios y enriquecido por Dios. Mire usted toda la riqueza que Dios le dio. Génesis 1:29 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Nótese usted, muchos quizás el día que salimos de nuestros hogares a formar una familia, salimos con lo que teníamos, con lo básico, lo que era nuestra pertenencia. Pocos quizás podrán decir, salimos con una gran herencia, salimos con una gran finca, no sé, muchos quizás dirán eso, conozco pocos. Pero el ser humano, cuando Dios lo crea, lo bendice, lo manda enriquecido. Imagínese usted, el lote que Dios le da, le dice: toda planta que da semilla, todo árbol que esté sobre la tierra, todo en lo que haya fruto, todo es para vosotros, para comer. Toda bestia de la tierra, todas las aves de los cielos, lo que se arrastra sobre la tierra, en todo lo que haya vida, toda planta verde les será para comer. Así que el hombre se fue con una gran herencia, Dios lo dejó enriquecido. Pero así como usted dejaba, querida ama de casa, las ollas organizaditas, y las encontró desordenadas un día, así como usted, querido amigo, dejaba la herramienta organizada y la encontró desordenada, así como usted, apreciado hermano, apreciado joven, dejó en su oficina el día anterior las hojas organizaditas, los temas, las cotizaciones, lo que tenía que aprobar al día siguiente, pero un día lo encontró desordenada. Así le pasó a Dios. Dejó todo organizado, al hombre en el huerto del Edén, bendecido, enriquecido, pero llegó un día y no lo encontró. Y ahí es donde se sucede esta pregunta que leímos, que Dios llegó al huerto, allí a platicar con el hombre que había creado. Cuando llega, encuentra que el hombre se ha escondido y lo llama y le hace esa pregunta: ¿dónde estás tú? Querido amigo y hermano, quiero decirte que Dios en esta hora está haciendo esa pregunta al ser humano que se encuentra perdido y extraviado del camino de Él. ¿Dónde estás tú? Se la hizo a Adán, el primer hombre que formó sobre la tierra, porque éste le falló a Dios y se escondió. Y quizás, querido amigo, Dios también esta mañana te está llamando y te está preguntando en este día: ¿dónde estás tú? El deber ser es que todos viviéramos conectados con la presencia de Dios, viviendo en temor a Dios, viviendo respetando la ley de Dios. Pero resulta que muchos se han salido de esos parámetros que Dios dispuso en su palabra, y así como Adán, debido a la desobediencia, están lejos y se fueron para un lugar que no es donde Dios nos ha colocado. Quiero citarte una historia también bíblica que habla de un joven que también se movió de su lugar y sus consecuencias. Lucas capítulo 15, verso 11, nos relata la historia de un hombre que tenía 2 hijos, y el hijo menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y éste les repartió los bienes. Dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos allí de la localidad. Y entonces
ese hombre lo mandó hacia su finca, hacia su hacienda, para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él tomó una decisión: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí hay un joven que él estaba bien, estaba bajo el cuidado de su padre terrenal. Un padre rico, un padre con haciendas, pero este joven un día quiso experimentar, quiso, en otras palabras, irse a inventar al mundo. Quiso decir: yo me voy a explorar, yo creo que vivo mejor lejos de mi papá, que no me mande, que no me gobierne, que no me diga nada, que no me moleste. Y entonces pidió su herencia y se fue. Pero vemos que la palabra de Dios nos cuenta que este joven se fue a desperdiciar todo, a malgastar todo, y después terminó tan terrible que ni siquiera aguamasa le daban, porque dice que él quería comer de la comida de los cerdos, de las algarrobas y de todo lo que aquellos animales comieran, pero dice que ni esto le daban. ¿Cómo quedó tan crítica su situación que no comía ni comida de animal? Pero ¿qué pasó? Este joven estaba bien en su casa, estaba bien bajo la protección de su padre, pero un día en rebeldía quiso irse hacia otro lugar y tuvo que sufrir las consecuencias. Así ha pasado con el ser humano. Dios nos dejó en un lugar, y yo no me estoy refiriendo en esta hora a un lugar físico, me refiero a un lugar espiritual de bendición. La Biblia habla que nosotros debemos estar en Cristo Jesús. Ese es un lugar de reposo, ese es un lugar que no es más que vivir en obediencia a Dios, a su palabra, en comunión con Dios, siendo parte de la iglesia que Él ha creado y Él ha formado, y desarrollarnos ahí para su gloria y para su honra. Pero muchos se han querido ir, muchos han despreciado la voz de Dios, y temo que como este hijo pródigo, por eso muchos sufren las consecuencias. Pero quiero rescatar algo importante, que esa es la invitación en este día para usted, querido amigo. Este hijo pródigo hizo algo muy sensato. Dice el verso 17, capítulo 15 de San Lucas, que él, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Este joven, si era momento de hacer algo sensato, lo hizo ese día. Dijo: voy a volver a mi padre, ya no merezco ser llamado hijo, ya no merezco la herencia, ya no merezco esa pieza que tenía, esa habitación, ya no merezco tantos privilegios, porque derroché todo lo que mi padre me había dado, pero voy siquiera por lo menos a ser un empleado de él, por lo menos de hambre no me muero, viven bien los empleados de mi padre. Y tomó la decisión, y no le fue mal. Él vino a su padre, y su padre dice que fue movido a misericordia, y el padre corrió hacia él, se echó sobre su cuello, le besó, le devolvió la dignidad de hijo, a pesar de que ya no lo merecía. Y quiero decirte, amigo, que así Dios está dispuesto a perdonarnos. Dice la Biblia que el brazo de Dios no se ha acortado todavía para salvarnos, es decir, todavía está extendido para recibirnos. Por nuestra desobediencia, los seres humanos, en nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre es tendiente al mal, nos hemos alejado de Dios, lo hemos ignorado, lo hemos hecho a un lado. Pero quiero decirte que aunque Dios está haciendo esa pregunta, ¿dónde estás tú?, no lo está haciendo para juzgarnos, lo está haciendo para que nosotros entablemos una conversación, y allá en el lodo, en el fango, en el pecado, en el problema, le digamos: Señor, estoy aquí en problemas, Señor, estoy aquí en dificultades, Señor, me he metido en todo
todas las dificultades de este mundo por mi desobediencia. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero ayúdame. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios jamás. Qué bueno tener en nuestro corazón sinceridad para con Dios, buscarle de corazón, porque Él es un Dios amoroso, que está en este momento perdonando pecados, que está en este momento recibiéndonos para darnos de sus bendiciones, para darnos una nueva oportunidad. Llegará el día que Él no estará actuando con esta gracia, llegará el día en que Él tendrá que sentarse en su trono como juez, pero hoy está sentado como abogado, como intercesor, dando oportunidades. Amigo, no desperdicies las oportunidades que Dios nos brinda, y usted también, querido hermano y querida hermana. Que Dios no nos tenga que preguntar dónde estás tú, cuando ya hemos conocido la gracia de Dios y sabemos que debemos estar allí morando bajo la sombra del Altísimo. En esta hora vamos a hacer una oración por cada persona que ha escuchado este mensaje y que quiere que el Señor haga una obra en su vida. Yo lo invito para que usted ore también, eleve esas palabras al Señor en oración, y lo invito para que usted busque una congregación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, para que se congregue. Si se congregaba antes, vuelva a los caminos del Señor. Este no es tiempo para andar perdiendo el tiempo, valga la redundancia, en las cosas vanas y pasajeras de esta vida. Este es el tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Señor Jesús, en esta hora, Señor, en este día, invocamos tu nombre, Jesús, y lo hago pidiéndote por cada oyente, Señor, que ha escuchado tu palabra y que le ha dado cabida a tu palabra, para que tú le des las fuerzas necesarias para congregarse, para buscar de ti, para leer la palabra, para colocarle un alto al pecado, para colocarle un fin a lo que ya hemos vivido en la carne y vivir lo que resta para tu gloria y tu honra, Señor. Ilumina el corazón, despeja el camino de todo aquel que quiera llegar a tus pies, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, querido hermano, le deseo un feliz día en el nombre de Jesús. Estuvo con usted su hermano en Cristo, el pastor Edwin Martínez, y hasta una próxima oportunidad.